cuesta recordar por el dolor. Piensen que la Argentina en el 76 era la sociedad más desarrollada del continente. Teníamos mayor producción que Brasil. Nosotros fabricábamos nuestros propios aviones a reacción. A los 11, 12 años salíamos a ver volar el Pulqui primero, el Pulqui segundo. Yo dije hace unos días en televisión, fui taxista de clase media en un Seat Utera cuando tenía 18, 19 años. Y hoy hay médicos de clase baja. Del 76 a hoy, nuestra sociedad no paró de caer. Después, si uno hizo más, el otro menos, es una discusión de intensidad. Pero la decadencia existió en los 50 años. ¿Cómo fue aquel 73? Yo me acuerdo el 66, el golpe de Onganía. Yo era dirigente estudiantil. Mire si se ve grande, el 66, yo era dirigente estudiantil. De humanismo católico. Yo me crié en el marco de la iglesia. Y en el 66, en la noche de los bastones largos, se destruye la Universidad de Buenos Aires. Matemáticas, física, química, esa ciencia que la Argentina tenía, que era la que le permitía tener energía atómica, tener esa fábrica de aviones, esa fábrica de automóviles. Toda esa Argentina era industrial. Y la industria es la madre de la clase media. Yo ayer pensaba, no hay más construcción. La construcción era el fruto de los salarios que permitían que nos compremos una casa. Yo nací en una generación donde la casa era accesible a cada uno de nosotros. Hoy apenas llegan a alquiler. ¿Qué pasó? Hay concentración económica, señores. Nada más. Brasil tiene burguesía industrial. Brasil tiene industria brasilera, enamorado de Brasil. Nosotros teníamos un frivolite chino. Y ahora se la agarra con el chino. Entonces, sin industria no es que se mete. Por eso me dicen que Perú, que Paraguay. Gramsci decía que la historia es una genial maestra, pero los pueblos a veces no le ofrecen discípulos. Y yo no sé si nosotros aprendemos de la historia. Yo nací en un mundo en el cual a veces le decía a los universitarios, para seducir una mujer vos le decías que eras trotskista de la Cuarta Internacional o hegeliano, alguna filosofía profunda. Hoy le decís que sos de Acuario con ascendiente en Piscis. Siento una decadencia que me lo pinten de otro color. O sea, en alguna medida, ¿qué fue el 76? Yo les puedo decir que en el 72 soy secretario del Partido Justicialista de Capital y me hago cargo del velatorio de los asesinados en Trelew. Y después salgo diputado en el 73 y como del 11 de mayo al 25 de mayo en un terreno, viajo a Trelew a visitar a los prisioneros. Muchos días allá. Iba con Satélite de Ortiz, Diego Muy Barreto, allá estaban los de Leal, estaban los Montos y otro grupo. Eso lo hicieron, no soñaban que nosotros los liberemos. Tanto es así que el 22 de agosto, el 22 de agosto, Fernández Palmeiro, cuando mata a Mexicana en la calle Villamonte, yo tenía relación con eso, con todo ese mundillo, porque era mi generación. Nunca acepté matar, y siempre lo dije. Fernández Palmeiro me dice, está herido, y luego a la espalda de Mexicana, era la cabeza del 22 de agosto, yo digo, yo lo llevo al hospital y me dice, no, prefiere morir antes de ir preso. Y estábamos medio de Asunción de Campos de la libertad del preso. O sea, ellos no imaginaban que nosotros nos íbamos a poder liberar. Porque la conciencia de los que estaban en Trelew, que pasé semanas en el café, a mí, digamos, yo he hablado con, si quieren una cosa hermosa que me recuerdo, cuando traigo el primer avión de liberados de Trelew,
austral lo saluda. Méndez y Llobet tenían más de 10 años de cárcel. Y la jefa de Zapata dice: Austral Vías Aéreas saluda a los liberados en esta nueva etapa de la patria y les desea lo mejor para su viaje. La ovación era maravillosa. Y viene la jefa de Zapata y dice: doctor, dicen las chicas si se puede o no sacar el tapado. ¿Qué me quería decir? Como son presos que llevan años, sacarse el tapado se puede observar como una provocación. Y es cierto. Y yo le pregunté a los dos jefes, a los de los Montes y a los de Lerdo, porque en toda esa aventura siempre había un jefe. Pero no, cuando entraron las chicas con polleras cortas y las bandejas, la ovación no paraba nunca, porque era el festejo a la vida. Cuando llegamos a Ezeiza, nos esperaba una multitud. Yo me subí al avión y volví a tener. Pero en ese momento había un conflicto con Perón grande, que yo lo discutí con Echeverría y con Cámpora. Perón quería que lo liberara el Congreso, y la guerrilla quería que lo liberara el pueblo. Y esa fractura ideológica, si el poder estaba en el Estado o estaba en el pueblo era, ellos querían ser el pueblo y no lo fueron nunca. El gran error de la guerrilla es creer que ellos son el pueblo. Y la guerrilla, cuando pone y manda democracia, es traidora a la patria. Después está la madre de su abuela que merece mi absoluto respeto por su dignidad, su lucha. Eso es otra cosa. Pero el pensamiento de los caídos, no de todo, el capitán Arroyo, llevado sin sentido, pero el que quería salir a matar, ese que le ponía la bomba. La historia es larga porque cuando me caso por primera vez, me casa el cura mayor y ayuda a Mendizábal aliados, que son dos de los últimos jefes de la guerrilla. Si yo me crié con ellos, no es que me contaron cómo era. Pero no la quiero así. El hecho fundamental es que Perón les ofrece a la guerrilla todo. Le da la gobernación de Buenos Aires, Videgain, la de Córdoba, de Moncano, la de Mendoza, Martí de Vaca, la de Santa Cruz, Zeperny, la de San Luis. Y ellos, el presidente dice, yo discutí el día del puente, muchachos. Le dije, el puente tenemos que tomarlo como policía. Y ellos me contestan, la policía no es nuestra. Le digo, muchachos, si somos los del poder, ¿cómo la policía no es nuestra? ¿Por qué se arma el tiroteo? Y ese día del tiroteo, yo llegué caminando hasta Buenos Aires con tantos otros, y una movilización infinita. Yo discutí con Melimberti. Yo me senté 2 días antes con Pablo Rondo y dije, si tomamos el país, lo tomamos antes, y si no, no usemos ningún cartel para que no se tiro. Y no se logró. Y en la mañana, cuando estoy en Ezeiza, pasa Melimberti con un cartel que decía Montonero, lo agarro el brazo y le digo, loco, quedamos en que no había carteles, nosotros somos libres. Y el espontaneismo destruyó la democracia. Y ahí se da ese tiroteo absurdo, donde, si ustedes buscan, en YouTube hay un diálogo entre Leonardo Fabio y yo muy amigo de Leonardo. Y Leonardo estaba del lado de los de Talco. O sea, la idea de que el pueblo tomaba, ¿qué tomaba el pueblo? El pueblo era el caos. Y Perón era un hombre del orden. Entonces lo tiene que sacar a Cámpora porque Cámpora se enamoró de esa idea del caos. Y a los 70, 80 días empieza a darse la renuncia a los cargos, a las gobernaciones. Se empieza a dar la renuncia porque ellos quieren pasar a la clandestinidad. O sea, quieren un gobierno en democracia y los muchachos querían pasar a la clandestinidad. O sea, la guerrilla es culpable, no la única, pero yo quería por la fórmula de Perón y peleé con ganas. Y en el Teatro Cervantes, donde planteamos eso, los representantes de la guerrilla dijeron, nosotros queremos que venga el golpe lo antes posible, porque nosotros queremos que el golpe, el pueblo sale. Esa era la teoría. A ver si ahora la pintamos de otro color. Sobre esa teoría se limaba la democracia
Y sobre esa teoría, Arturo Jauretche le decía a Ernesto Correche, un santo árabe, decía a Ernesto, y Arturo había sido testigo, había participado con el oye, no, forja. Ustedes no saben los asesinos que son esos, van a matar 5 o 6 mil de ustedes. Es doloroso porque había conciencia y después no hubo nadie que hiciera lo que usted critica. Revirtiera la historia y la reviera y la pudiéramos en serio entender. Porque si no es como una historia trunca, donde los dedos lloran, yo los respeto, ustedes también. Pero el pensamiento de la guerrilla era suicida. Y el suicidio nunca es parte de los pueblos llaman la vida. Las minorías tienen esas enfermedades mentales. Y en el fondo, cuando muere Perón, que nosotros estábamos desesperados, porque le decíamos, sí, la fórmula Perón-Malvinas, pero ella está muerta. Cuando van y le dice a Perón que la fórmula Perón-Isabel, el viejo se cae y le dice, señores, al nepotismo se lo combate hasta en África. Se lo dice a Ferdinando Pellegrini, a Rocamora, a Tirraglia, a todo lo que venía. Nadie se pone a hablar, a incluir esto, porque Lorenzo Miguel, que decía que era inteligente, era un bodoque. Lorenzo Miguel te dijo a mí en el Cervantes, Julio, si se muere Perón y queda Balbín, ¿qué hacemos? Yo ni le discutí, me voy con un ladrillo que puede discutir. Se olvidó el saco la disparada. El golpe era la crónica de una muerte anunciada. El golpe estaba lo que defendían de Isabel, que es una versión. Yo estaba en contra. Entraba, no porque es una buena mujer, una gran persona, pero no podía sostenerse. Estaban los de la guerrilla, que yo quería el golpe. Estábamos con los radicales que peleaban por la democracia y otros partidos. Y en ese aquelarre, los milicos van a imponer su demencia. Y hay algo que yo marco siempre. La Argentina fue patria hasta el 76. Aramburu era un asesino, pero no destruyó nuestra identidad. Onganía tampoco. Lanuse, ni Levingston, el borracho Galtieri. Yo a veces ni quiero contar cuando voy los domingos a la casa de la madre de Carmela, saco unos platos que compramos cuando visitamos Malvinas. Pero nos manda 3 diputados a negociar en Inglaterra la entrega de Malvinas. Y vamos al Foreign Office y aquí se alquila un barco de Puerto Madre y vamos a las islas y encontramos esa losa. Y nos atienden con alegría. Y nos saben si sube el barco un grupo de maestros y maestras isleros y viajan con nosotros una semana, porque el proyecto era la recuperación, la vuelta de la isla. Yo a veces no lo cuento porque ¿para qué vas a contar? Si después viene un borracho, hicimos la guerra, la perdimos y tenemos que... Digo, pero también la autocrítica es necesaria, ¿no? Pero nos había enviado, funcionaba. Yo visité Malvinas, donde me atendían por la madre de Carmela. O sea, hay cosas que los argentinos fuimos el país más importante del continente. Hoy no llegamos a ser una cuarta parte de Brasil. Y eso no fue el peronismo antiperonismo. Porque Lanuse o el Levingston eran, el ministro del Levingston era Aldo Ferrer. O sea, el segundo Aldo Ferrer a sufrir. Pero, quiero decirles, la patria fue patria hasta el golpe del 76. Que a veces decimos, la masacre, sí. Pero la masacre no es el eje de la destrucción de la patria. Y tiene también los asesinados. Yo no fui al exilio. Era horrible, porque los que no éramos guerrilleros no nos entendían por qué estábamos fuera. Entonces, los guerrilleros tenían el cobijo de los gobiernos. Los que no éramos guerrilleros, estábamos. Y me vine para el Mundial, que el 78, bueno, después me secuestraron, no importa, esas cosas. Pero el tema es que fue muy triste. Yo discutí mucho con Néstor, Cristina también, pero con Néstor, porque
Después aparece Feynman, que era mi amigo, José Pablo, Horacio González, toda la gente que se crió con nosotros, con todo el grupo. Y se le otorga un mérito que la izquierda argentina no merecía. Y que Néstor ni Cristina quisieron firmar el documento de los derechos humanos. A ver si nos entendemos. Y si había varias corpus, firmaban Rafa Flores, porque ellos no firmaron nunca. Después viene esta historia de Berbisky, que es un agente inglés de la peor especie. Y bueno, y entonces Zaffaroni es un imbécil. Entonces intentamos. El golpe de Estado fue el golpe contra la sociedad argentina. Y esa sociedad argentina era más que el peronismo. Los peronismos, los descarlismos, los militares. Esa sociedad había sido digna hasta la muerte de Perón. Casualmente. Y la guerrilla no es víctima. La guerrilla es parte de los culpables de esta historia. Perón les ofreció y dijo siempre: ningún gobierno, ningún ejército irregular puede vencer a un ejército oficial. Ninguno. Entonces, como en una isla, no servía de ejemplo. Entonces, me parece que la revisión de ese pasado es también tomar conciencia que sin industria no somos nación. A mí me duele mucho cuando la estupidez dice: Europa está agotada. Estados Unidos y Rusia son dos países poderosísimos donde los humildes se arrastran en la miseria. Europa es el único espacio del mundo donde todos están integrados en la salud y en la educación. Si eso es estar agotados están los imbéciles que creen que la confrontación sirve para algo. Yo antes de anoche me peleé con Chiche, que es amigo toda la vez, pero yo fui pro Israel, qué sé yo. Nunca hablé con Simón Pérez, todo. Pero en esta guerra no sé, le digo: Chiche, ¿qué ganamos y qué aportamos? Me mirá, no entiendo, son papelones y todos grandotes peleándose con los otros y nosotros ahí haciendo señas, no, nadie es igual. Y lo dije con afecto, con Chiche son pero quiero decir, la Argentina fue un país de intelectuales reflexivos y hoy es un país de economistas. Entonces, si uno se pone a pensar en la Grecia de los filósofos, la Italia del Renacimiento, el arte, y después esto, la idea de los ricos, ¿no? Que yo veía a Tenovelli que si se terminaba de pagar los 5 palos iba a comprar un Rolex, una casa en un country y un BM. Yo decía: el tipo desnudó la imagen de lo que un imbécil piensa de la vida. Yo me crié en una sociedad, y ustedes tienen que seguir la misma, donde lo importante era el humano y no lo que el humano tenía. He conocido a casi todos los ricos y siempre te muestran los objetos. Dice: mirá la estancia, mirá la casa, mirá el barco, mirá el avión. Yo los miro y digo: ¿qué es eso? Dar más imbécil que el año pasado. Y yo no les puedo decir otra cosa que si querés charlar, pero hablar con ricos es imposible porque ellos cuentan. Saco los industriales, ¿no? Diferenciemos industriales. El reform era la riqueza, producir, generar riqueza es una cosa, generar ganancia es otra, y hacer negocio ya es otro conflicto. Entonces, les digo, el 76 fue el final de una ideología falsa que fue la guerrilla y el fin de una época donde la patria existía en toda su energía, su potencia. Cuando yo fui amigo del Papa, muy amigo, la última vez que lo vimos fue 20 días antes de que se instale, porque él me pidió verme. Yo, como no veo, fui con Carmela y tuvimos una hora, siempre me dio una hora. Y cuando se unió el Santo Padre por primera vez, le digo: santidad, si usted hubiera nacido en Brasil, no habría que darle mal de usted. Pero es que es patria. Me miró y me dijo: ni en Chile hubiera pasado eso. Y en Argentina aparecieron los pichetos a decir que era el comunismo, decía el pichetito que era por ver a Argentina, no sé, nunca se sabe para quién juega, creo que es hablar. Y
Digo, en el fondo, la política es la libertad. Y si yo tengo una alegría, le digo, en mi devenir, es que la gente me para y me dice, yo no soy peronista, pero te lo respeto. Y el respeto verdadero es el que piensa distinto, pero que piensa igual, eso ya está, eso es otra cosa. El golpe del 76 fue la destrucción de la patria. Los jóvenes tienen por delante el mejor de los desafíos: devolverle a esta sociedad el destino. Los que no tengan ganas de pelear, que se vayan de mozo a algún lado. Los que quieran trascender, no hay mejor forma de trascender que devolverle el rumbo a un país. Está ahí, está sobre la mesa. En el 66 no había casi militantes. En el 68 eran todos militantes, lo digo yo que era profesor. Y de golpe, los vientos de la historia son eso. Y en poco tiempo esta inercia se va a convertir en viento de la historia. Ahora, se necesita una clase dirigente. Y los jóvenes tienen que ser capaces de construir ese desafío de soñadores. Y dejemos de hablar de la palabra de la corrupción. Yo anoche le decía en un debate a Viviana Canosa, ni la prostitución mató al amor, ni la corrupción va a matar a la política. Porque el amor y la política hacen, como la poesía, a la esencia del ser humano. El 76 tiene que ser un recuerdo para que de esa experiencia ustedes jóvenes puedan sacar lo mejor y aprender que soñar es más importante que acumular. Gracias.